La noche del 24 de diciembre olía a pino y a bacalao, una mezcla que siempre había sido el aroma de mi hogar. La mesa para 12, vestida con el mantel de lino bordado por mi abuela, brillaba bajo la luz de los candelabros. Cada detalle, desde los cubiertos de plata hasta las copas de cristal tallado, había sido pulido por mis propias manos esa misma tarde. Era mi casa, mi tradición, mi familia, o eso creía yo. Diego, mi hijo, se reía de un chiste que contaba uno de sus socios, mientras Verónica, su esposa, vigilaba cada movimiento como un halcón. Su sonrisa era tan afilada como las agujas de pino que decoraban la chimenea. Yo solo era una pieza más en su decorado navideño, una reliquia que se saca a relucir una vez al año. Me levanté con la lentitud que mis 75 años imponen, mis articulaciones protestando en un murmullo sordo. La fuente de bacalao a la vizcaína, la receta de mi madre, esperaba en la cocina. Era el plato principal, el corazón de la cena. Mientras caminaba, sobre el mármol frío, escuché el sonido que lo cambió todo. No fue un grito, ni un insulto directo. Fue algo peor. Un chasquido de dedos, seco, impaciente, como el que se usa para llamar a un sirviente. Me detuve en el umbral de la cocina, sintiendo cómo los ojos de todos los invitados se clavaban en mi espalda. El calor de la humillación subió por mi cuello, más intenso que el fuego de la chimenea. ¿No puedes apurarte un poco? Siempre eres un estorbo, mamá. Los invitados tienen hambre. La voz de Verónica cortó el aire. Cada palabra una astilla de hielo. No había afecto, ni siquiera la falsa cortesía que solía emplear frente a extraños. Era desprecio puro, destilado. No me giré para mirarla. Mantuve mi vista fija en la cocina, en el vapor que ascendía de la fuente de barro. Mi respuesta fue apenas un susurro, pero cargado con el peso de décadas de paciencia. Ya voy, Verónica. La buena comida requiere paciencia. En ese momento, una parte de mí, la madre amorosa y complaciente, se hizo cenizas. Y de esas cenizas la contadora que fui comenzó a despertar. El silencio que siguió fue denso, pesado. Pude sentir la incomodidad de los comensales. La jueza Laura Quintana, una amiga que conocía desde que Diego era un niño, bajó la mirada a su plato, fingiendo un interés repentino en el patrón de la porcelana. Su vergüenza era un espejo de la mía. Diego, mi único hijo, evitó mis ojos a toda costa. Se sirvió más vino, un gesto cobarde para llenar el vacío que sus palabras de defensa no ocuparon. Él era el arquitecto de su éxito, pero había permitido que los cimientos de su propia familia se pudrieran. Sobre una mesa auxiliar, vi a Mauricio Paredes, el gestor financiero, tocar su portafolio de cuero con el logo dorado. Su sonrisa era de suficiencia. Él era cómplice. En ese instante, mientras mis manos temblorosas sostenían la pesada fuente de bacalao, mi mente, esa mente que ellos creían nublada por la edad, se volvió cristalina. Los números, las fechas, los sacrificios, todo desfiló ante mis ojos con una claridad dolorosa. Recordé la noche de 1998, sentada bajo la luz fluorescente de la fábrica textil, mi espalda doliendo mientras cuadraba libros de contabilidad ajenos. Cada suma, cada resta, era un paso más para juntar los $85,000 que costaría la maestría de Diego en el extranjero. Él hablaba de sus sueños, y yo, en silencio, los financiaba con mis noches de insomnio y mis ojos cansados. Ese dinero no fue un regalo, fue una inversión de amor y sacrificio. Luego vino el año 2005. Mi esposo acababa de fallecer, y el silencio en la casa era un grito ensordecedor. El seguro de vida, $150,000, se sentía como un precio irrisorio por una vida entera. Pero en lugar de gastarlo en viajes o lujos para mí, compré esta casa, 320 metros cuadrados de futuro, de seguridad. Recuerdo perfectamente la firma en la notaría, el olor del papel oficial, mi nombre, Ana Beltrán, como única propietaria. Años después, cuando Diego se casó con Verónica, invertí otros $60,000 en construir un ala entera para ellos, un nido dentro de mi propio hogar para que pudieran empezar su vida sin preocupaciones. ¿Cómo se atrevían a llamarme estorbo en la casa construida con mis lágrimas y mi esfuerzo?
La memoria es un arma peligrosa, especialmente cuando otros creen que la has perdido. Recordé con una nitidez escalofriante el día de 2015, en que Diego se sentó frente a mí en este mismo comedor. Tenía los planos de un nuevo proyecto. Sus ojos brillaban de ambición. Me pidió que firmara como aval para un préstamo empresarial de $250,000. Usó la casa, mi casa, como garantía. «Es solo una formalidad, mamá, para que el banco vea solidez», me dijo. Y yo firmé, porque una madre no duda del hijo al que le ha dado todo. Confié. Ese fue mi error. Creer que la sangre era más fuerte que la tinta de un contrato. Los pequeños abusos, las microagresiones, ahora se conectaban como puntos en un mapa macabro. Las frases de Verónica resonaban en mi cabeza. «Ay, mamá, otra vez se te olvidó. Tu memoria ya no es la misma». Lo decía con una falsa dulzura cada vez que yo preguntaba por un estado de cuenta o el rendimiento de mis inversiones. Diego la apoyaba con su pasividad. «Deja que Mauricio se encargue de todo. Es para que no te estreses». No me estaban cuidando. Me estaban aislando. Me estaban construyendo una jaula dorada con las paredes de mi propia casa. Y la llave la tenían ellos. Me convertían en una extraña en mi propia vida financiera, paso a paso, con la excusa del amor. El chasquido de dedos de Verónica no fue el principio del fin. Fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Mientras servía el bacalao, cada porción un acto de desafío silencioso, mi mente de contadora se activó. Dejé de ser madre y me convertí en auditora. La mujer que ellos veían, frágil y lenta, no era más que una fachada. Dentro de mí, los engranajes de la lógica y la estrategia comenzaron a girar. Ellos habían cometido un error fatal: subestimarme. Creían que la edad me había robado la agudeza, pero solo había afilado mi capacidad de observación y mi tolerancia al dolor. La cena de Nochebuena no sería recordada como mi humillación, sino como el día en que declaré una guerra silenciosa. Después de la cena, mientras recogía los platos sucios y las copas manchadas de vino, los oí reír en la sala. El sonido de su alegría era una bofetada. Yo, la dueña de la casa, relegada al papel de sirvienta invisible. Ese fue el primer peldaño de la escalera de mi degradación. El doméstico, de matriarca a empleada sin sueldo, a la que se le cronometra el tiempo para servir. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi habitación, la casa en silencio, y tracé un mapa mental, un mapa de mi venganza. No sería una venganza caliente y ruidosa, sino fría, metódica y documentada. Usaría las mismas herramientas que ellos usaron contra mí: el papel, la tinta y la ley. La semana siguiente, el segundo peldaño se materializó. Fui a la farmacia a comprar mis medicamentos para la presión. Al pagar, la joven cajera pasó mi tarjeta de crédito varias veces. «Lo siento, señora, pero la tarjeta es rechazada», dijo con lástima. El calor subió a mis mejillas. Tuve que pagar con el poco efectivo que llevaba. Más tarde, Diego me llamó. «Mamá, Verónica y yo decidimos cancelar tus tarjetas. Es mucho lío para ti. Te daremos $500 en efectivo cada mes para tus gastos. Así no te preocupas». No era preocupación, era control. Me habían quitado mi independencia financiera, asignándome una mesada como a una niña. El estorbo ahora también era una incompetente. El tercer peldaño, el patrimonial, no tardó en llegar. Mauricio Paredes solicitó una reunión conmigo. Llegó con su portafolio de cuero y su sonrisa untuosa. Puso sobre la mesa un fajo de papeles y un bolígrafo. «Doña Ana, esto es un poder notarial general. Es solo para agilizar trámites, para que no tenga que ir y venir a firmar cosas. Con esto Diego podrá manejar todo más eficientemente». Lo leí. La cláusula era clara. Le otorgaba a mi hijo el poder de vender, hipotecar y disponer de todos mis bienes, incluida mi casa. Me presionaba para firmar. «Es por su bien», insistió. El eco de esa frase se convertiría en su perdición. ¿Cómo podía ser por mi bien entregarles el arma para despojarme de todo? Luego comenzaron los ataques a mi reputación. Verónica, con su maestría para el veneno social, empezó a sembrar dudas entre nuestros familiares y amigos. «La memoria de Ana está fallando mucho últimamente», le decía a mi prima por teléfono.
asegurándose de que yo la escuchara. A veces se confunde, pobrecita. Nos preocupa que no esté bien. Recibí llamadas de parientes lejanos, sus voces teñidas de una condescendencia insoportable, tratándome como a una niña senil. Estaban construyendo una narrativa, preparando el terreno para justificar sus acciones futuras. Si todos creían que yo había perdido la cabeza, nadie cuestionaría que ellos tomaran el control. Estaban borrando mi identidad para reescribirla a su antojo. El último peldaño, el más aterrador, fue una amenaza velada a mi libertad y mi salud. Una tarde, Diego se sentó conmigo en el porche. Con un tono casual, demasiado casual, me habló de un lugar. «Mamá, he estado investigando. Hay un hogar para mayores de lujo, con jardines preciosos y atención las 24 horas. Sería para que estés más cómoda, sin preocupaciones». Me mostró un folleto satinado. En las fotos, ancianos sonreían con sonrisas vacías en un entorno impecable y estéril. No era un hogar, era un exilio. El plan era completo: quitarme mi casa, mi dinero, mi reputación y, finalmente, mi libertad. Me querían fuera del camino, convertida en un recuerdo conveniente y bien cuidado. Pero se habían olvidado de una cosa: yo aún estaba viva. Esa misma noche, supe que el tiempo de la paciencia había terminado. La contadora dentro de mí exigía un balance, una auditoría final. Y el primer activo que necesitaba recuperar no estaba en un banco ni en un fondo de inversión. Estaba en la memoria, en el origen de todo. La escritura original de la casa. Sabía exactamente dónde estaba. En una vieja caja de seguridad en el Banco Nacional. Una caja que no había abierto en más de una década. Una caja cuya existencia, Diego y Verónica, en su arrogancia, desconocían por completo. Al día siguiente, tomaría el primer paso para desmantelar su imperio de mentiras. El primer documento de mi contraataque me esperaba en una bóveda de acero. El 26 de diciembre, 2 días después de la humillante cena, el aire frío de la mañana se sentía como un tónico. No llamé a un taxi. Caminé hasta la parada del autobús. Un pequeño acto de independencia que me supo a gloria. Antes de dirigirme al banco, hice una llamada. Marqué el número de la jueza Laura Quintana. No le conté los detalles de la humillación. Ella había sido testigo. No le pedí que interviniera. Mi pregunta fue precisa, quirúrgica. «Laura, buenos días. Habla Ana Beltrán. Necesito un consejo, no un favor. ¿Conoces a un abogado que sea más leal que inteligente?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una respuesta corta y un nombre. David Herrera. Ese nombre era mi primera arma. El banco olía a dinero viejo y a desinfectante. La bóveda era un santuario de silencio y acero. El empleado, un joven que podría ser mi nieto, me guió hasta mi caja, la número 314. Usé la llave antigua que colgaba de Moss, mi llavero de siempre. Esa que Verónica una vez sugirió que tirara por ser anticuada. Al abrir la caja metálica, un olor a papel y a tiempo contenido llenó el pequeño cubículo. Allí estaba, debajo de viejas fotografías y las medallas de natación de Diego, había un sobre de Manila. Dentro, la escritura de la casa. Soplé una fina capa de polvo y leí mi nombre, claro y rotundo, como única propietaria. Fechado en 2005. Sostuve el papel en mis manos. Esta casa tiene mi nombre, no mi fantasma. Con la escritura en mi bolso, un peso reconfortante contra mi costado, llamé al licenciado David Herrera. Su oficina no estaba en un rascacielos de cristal, sino en un edificio antiguo del centro, con pisos de madera que crujían y olor a libros. Era un hombre de mi edad, con ojos que no juzgaban, sino que analizaban. Le expuse los hechos con la precisión de un informe contable, sin lágrimas ni melodrama. Le mostré la copia de la escritura. Él la examinó con una lupa, asintiendo lentamente. Su calma era un bálsamo. Pero yo sabía que necesitaba más que el título de propiedad. Necesitaba entender el terreno legal sobre el que mis carceleros habían construido mi jaula. ¿Qué había firmado yo exactamente todos esos años? Herrera me hizo una pregunta clave. «Doña Ana, ¿recuerda haber firmado algún documento cediendo el uso de la casa a su hijo y su nuera?» La memoria me llevó a un día borroso, poco después de que se mudaran. Diego me había puesto unos papeles delante.
hablando de regularizar la situación. Lo firmé sin leer, confiando en él. «Necesito una copia de ese documento», dijo Herrera. Al día siguiente fui a la notaría donde se había registrado. La empleada, tras una larga búsqueda en los archivos, encontró el documento. Era un contrato de comodato precario, un préstamo de uso, no una cesión de derechos. Y lo más importante, era revocable con un simple aviso de 30 días. Me hicieron firmar un permiso, no un regalo. La tercera pieza de mi arsenal la obtuve gracias a la arrogancia de Mauricio Paredes. Lo llamé para decirle que estaba reconsiderando firmar el poder notarial. Le propuse vernos en una cafetería tranquila para discutir algunos detalles. Él aceptó, seguramente pensando que mi resistencia era un último capricho de vieja. Llegué temprano. Coloqué mi teléfono celular en el fondo de mi bolso de tejido, con la aplicación de grabación de voz activada. El bolso quedó sobre la mesa. Entre nosotros, un testigo silencioso. Mauricio llegó con su aire de superioridad, pidiendo un expreso doble. Yo solo pedí un té de manzanilla. Necesitaba mis nervios calmados y mi mente afilada para la trampa que le estaba tendiendo. Comencé a hacerle preguntas vagas, fingiendo confusión sobre los términos legales. «Es que no entiendo bien, Mauricio. ¿Esto significa que Diego podría vender la casa sin que yo me entere?» Él sonrió con condescendencia, la sonrisa de un depredador que cree tener a su presa acorralada. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz en un tono falsamente confidencial. «Ana, no se complique con los detalles. Usted es una mujer mayor. No tiene por qué estresarse con estas cosas. Usted firme aquí y nosotros nos encargamos de todo. Es por su bien». Cada palabra quedó grabada, un veneno digital que yo usaría como antídoto. Al despedirnos, le agradecí. «Gracias por la aclaración, Mauricio. Ha sido usted muy transparente». Él no entendió la ironía. La prueba más devastadora, sin embargo, no la conseguí yo. Vino de la fuente más inesperada y dolorosa. Mi nieto, Martín. Con 19 años y estudiando Derecho, Martín poseía una brújula moral que su padre parecía haber perdido. Me visitó un par de días después, con la excusa de traerme unos libros. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que no correspondía a su edad. Nos sentamos en el jardín, lejos de oídos indiscretos. Sacó de su mochila un fajo de papeles. Eran correos electrónicos impresos. «Abuela, no podía no hacer nada», me dijo con la voz quebrada. Había usado la computadora de su padre y lo que encontró lo había destrozado. Leí los correos. El hilo de la conversación era entre Diego, Verónica y Mauricio. El asunto era escalofriante. Plan de reubicación y venta. Discutían abiertamente el precio de venta de la casa, estimado en $1.2 millones. Hablaban de las comisiones para Mauricio, de cómo manejarían las ganancias y, lo más cruel, de las opciones para mi reubicación. Verónica incluso se quejaba del costo del hogar de lujo. Cada palabra era una puñalada. Acaricié la cabeza de Martín, agradecida por su valentía y con el corazón roto por la carga que le había impuesto. «Mi futuro tenía un precio de venta», le dije en voz baja, y yo no estaba invitada a la negociación. La última pieza del rompecabezas financiero era la más antigua, el origen de la deuda moral que Diego tenía conmigo, el préstamo de $250.000 que yo había avalado en 2015. Con la ayuda del licenciado Herrera, solicitamos mis registros bancarios históricos. El proceso fue lento, burocrático, pero yo tenía la paciencia de quien ha esperado toda una vida. Finalmente llegó el documento, un extracto bancario certificado, con fecha de 2015, mostrando la transferencia de esa cantidad exacta desde mi cuenta personal de ahorros a la cuenta de la empresa de Diego, Beltrán Arquitectos. No era un aval, había sido una inyección directa de capital, un regalo que él había disfrazado de favor, con todas las pruebas sobre la mesa, del despacho de Herrera, la escritura, el contrato de comodato, la grabación, los correos y el registro de la transferencia. El plan dejó de ser una fantasía y se convirtió en una secuencia de acciones concretas. El abogado las enumeró con una calma profesional que me anclaba a la realidad. Primero,
revocar cualquier poder otorgado. Segundo, notificar la terminación del comodato. Tercero, asegurar mis activos. Todo debía hacerse en el orden correcto, sin margen de error. La justicia, aprendí, no es un acto de pasión, sino un ejercicio de precisión. Mi venganza no sería un estallido, sino una demolición controlada. El 30 de diciembre, mientras Diego y Verónica asistían a una comida de fin de año con sus amigos influyentes, yo ejecuté la primera fase. Fui al banco y vacié por completo mi caja de seguridad, llevándome no solo los documentos, sino también las pocas joyas de mi madre. Luego transferí la mayor parte de mis ahorros a una cuenta nueva en un banco diferente, a la que solo yo tenía acceso. Fue un acto silencioso, invisible. Estaba cortando las líneas de suministro financiero que ellos daban por sentadas. Esa misma tarde, tuve la conversación grabada con Mauricio. La primera fase, la de asegurar mis flancos, estaba completa. Estaba lista para el siguiente movimiento en el tablero. El 2 de enero, Martín me entregó los correos impresos. Esa prueba era la pieza central, la que transformaba un conflicto familiar en una conspiración demostrable. Con esos papeles en su poder, el licenciado Herrera redactó las notificaciones legales. Cada palabra fue elegida con el cuidado de un cirujano. No había emoción, solo hechos y cláusulas. Mientras él trabajaba, yo me sentía extrañamente en paz. El miedo y la tristeza habían dado paso a una determinación fría. Ya no luchaba por mí, sino por el principio de que la dignidad no tiene precio y el respeto no es negociable. La segunda fase, la ofensiva legal, estaba a punto de comenzar. El 5 de enero fue el día decisivo. Acompañada por Herrera, fui a la notaría y firmé la revocación total y absoluta de cualquier poder que Mauricio Paredes tuviera sobre mis asuntos. El documento fue sellado y enviado por un mensajero certificado a su lujosa oficina en Polanco. La notificación llegaría a su escritorio a primera hora de la mañana siguiente. Él sería el primero en saber que el juego había cambiado, que la anciana dócil a la que había manipulado se había convertido en su adversaria. Mañana, el primer pilar de su pequeño imperio de engaños comenzaría a temblar, y yo estaría observando desde la distancia, en silencio. El escenario para el golpe final lo eligieron ellos mismos, sin saberlo. La fiesta del 10º aniversario de la firma de arquitectos de Diego. Un evento por todo lo alto en un exclusivo salón del Hotel St. Regis, con socios, clientes importantes y la prensa social que tanto adoraba Verónica. Habían planeado una noche para celebrar su éxito, para brindar por su futuro brillante. Yo la convertiría en el funeral de su engaño. El licenciado Herrera me había preguntado si estaba segura de querer hacerlo de forma tan pública. «Absolutamente», respondí. La humillación fue pública. La vindicación también debe serlo. Necesitaba que los mismos ojos que me vieron caer me vieran levantarme. Llegué a la fiesta sola. Vestía un traje de chaqueta de lana gris, elegante y sobrio. No era un vestido de fiesta, era una armadura. Me moví entre los invitados, que me saludaban con una mezcla de sorpresa y condescendencia. Verónica, al verme, corrió hacia mí con una sonrisa falsa. «Mamá, qué sorpresa. No sabía que vendrías». Intentó darme un beso, pero me aparté sutilmente. «Vine a felicitar a mi hijo», dije con una calma que la descolocó. Me senté en una mesa discreta en el fondo, observando. Vi a Mauricio Paredes charlando animadamente con unos inversores. Vi a Diego en el centro de todo, radiante, aceptando felicitaciones. El rey en su castillo de naipes. El momento llegó. Diego subió al estrado, bañado por la luz de un reflector. Dio un discurso elocuente, lleno de agradecimientos. Agradeció a sus socios, a sus clientes, a su equipo y finalmente, con una emoción impostada, a su maravillosa esposa Verónica, mi pilar, mi inspiración. La cámara de un fotógrafo social capturó su beso. El público aplaudió, pero en su lista de agradecimientos no hubo una sola mención para su madre, ni una palabra para la mujer que había financiado su educación, comprado su casa y capitalizado su empresa. En ese momento, cualquier resquicio de duda que pudiera albergar se evaporó. No merecían mi compasión. Cuando los aplausos se acallaron y Diego se disponía a bajar del estrado, me levanté. Caminé hacia el escenario con paso firme.
el mismo paso lento que ellos ridiculizaban, pero ahora cargado de propósito. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El silencio se apoderó de la sala. Diego me miró, confundido, una sombra de pánico en sus ojos. Le pedí el micrófono al maestro. De ceremonias, solo unas palabras para mi hijo, dije con una voz clara y serena que se proyectó por todo el salón. Subí los 2 escalones del estrado. El reflector ahora me iluminaba a mí. El estorbo tenía el centro de atención. Sostuve el micrófono y miré a mi hijo. Diego habla de pilares, comencé, mi voz sin un atisbo de temblor. Quiero hablar un momento del cimiento. De mi bolso, saqué una copia de la escritura de la casa, la que había recuperado de la caja de seguridad. La sostuve en alto para que todos la vieran. El cimiento de su primer gran proyecto y de su hogar, esta casa, de 320 metros cuadrados, comprada en 2005 con el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo. Una casa que, legalmente, sigue siendo mía. Un murmullo recorrió la sala. La cara sonriente de Verónica se congeló en una máscara de horror. No les di tiempo a reaccionar. Continué, mi voz ganando fuerza. Pero un negocio, como bien saben los presentes, no solo necesita cimientos, necesita capital inicial. Saqué el segundo documento, la copia certificada de la transferencia bancaria. Aquí tengo el registro de una transferencia de $250,000 de mi cuenta personal a la de Beltrán Arquitectos en 2015. El capital semilla que algunos convenientemente olvidan en sus discursos de agradecimiento. La cara de Diego pasó de la confusión al pánico puro. Buscó con la mirada a Mauricio, quien parecía haberse encogido en su asiento. Y por supuesto, proseguí, acercándome al clímax de mi intervención. Un negocio exitoso necesita una buena asesoría financiera, una asesoría que vele por el bien de sus clientes. Saqué mi teléfono celular, lo acerqué al micrófono y pulsé play. La voz condescendiente de Mauricio Paredes llenó el salón, amplificada, inconfundible. «Ana, no se complique con los detalles. Usted firme aquí y nosotros nos encargamos. Es por su bien». El silencio en la sala era total, sepulcral. Mauricio se quedó pálido como el mantel de su mesa, su copa de champán temblando en su mano. La trampa se había cerrado. «He descubierto recientemente», concluí, mi mirada fija en Diego y Verónica, «que mi bien, según sus planes, incluía venderme la casa por $1.2 millones y reubicarme en un asilo». En ese preciso instante, como habíamos coreografiado, el licenciado David Herrera, vestido con un traje impecable, se acercó al estrado. Con una discreción mortal, entregó un sobre grande a Diego, otro idéntico a Verónica, y un tercero a un Mauricio Paredes que parecía a punto de desmayarse. La humillación pública estaba completa. Ahora venían las consecuencias tangibles, el verdadero precio de su traición. La primera consecuencia fue la más inmediata y brutal. Dentro de los sobres que recibieron Diego y Verónica estaba la notificación formal de la revocación del contrato de comodato. Tenían exactamente 30 días, ni uno más, para desocupar la casa que había sido su hogar y el centro de su vida social durante años. La ley estaba de mi lado. Ya no eran residentes, sino ocupantes con un plazo de desalojo. Su estatus, construido sobre mi propiedad, se derrumbaba en tiempo real. Frente a la misma audiencia que minutos antes los aplaudía, su castillo se convertía en polvo. La segunda consecuencia fue financiera. Los sobres también contenían una notificación del bloqueo cautelar de todas las cuentas bancarias conjuntas que compartían conmigo. Además, se les informaba de la revocación inmediata de las tarjetas de crédito corporativas de la empresa, ya que estaban respaldadas por mi capital original, un capital que ahora reclamaba. De un plumazo, su flujo de efectivo, su capacidad para mantener ese estilo de vida lujoso que tanto ostentaban, quedaba congelado. El poder que me habían arrebatado, el control financiero, volvía a mis manos en un instante. Les corté el oxígeno económico sin piedad. La tercera consecuencia apuntó directamente al arquitecto de su estrategia, Mauricio Paredes. Su sobre contenía la notificación notariada de la revocación de todos sus poderes como mi gestor financiero.
Pero había más. Se le informaba del inicio de una auditoría forense completa de todas mis cuentas y fondos de inversión durante los últimos 10 años. La amenaza no era velada. Si encontrábamos una sola irregularidad, un solo dólar desviado, enfrentaríamos el asunto no en un salón de fiestas, sino en un tribunal. Su reputación, construida sobre la confianza de clientes adinerados, estaba a punto de ser destruida. El cazador se había convertido en la presa. La fiesta se disolvió en un caos de susurros y miradas furtivas. Vi a Verónica increpando a Diego en voz baja y furiosa. Vi a Mauricio salir casi corriendo del salón, sin despedirse de nadie. Yo bajé del estrado con la misma calma con la que había subido. La jueza Laura Quintana se acercó a mí. No dijo nada, solo me puso una mano en el hombro y asintió con una mirada de profundo respeto. No necesitaba más. Salí del hotel y tomé un taxi. Mientras el coche se alejaba, vi el reflejo de las luces de la ciudad en la ventanilla. No sentía euforia, sino una profunda y serena sensación de equilibrio restaurado. La contadora había cerrado los libros. Un mes después, el silencio en mi casa era diferente. Ya no era un silencio de soledad y opresión, sino de paz. Diego y Verónica se habían mudado a un apartamento alquilado en una colonia menos prestigiosa, un lugar que apenas alcanzaba la mitad de metros cuadrados que el ala que yo había construido para ellos. Nuestra comunicación se limitaba. La noche del 24 de diciembre olía a pino recién cortado y al bacalao a la vizcaína que se horneaba lentamente, una combinación que durante 50 años había sido el perfume inconfundible de mi hogar. La mesa para 12 comensales, vestida con el mantel de lino bordado por mi abuela, brillaba bajo la luz cálida de los candelabros de plata. Cada detalle, desde los cubiertos heredados hasta las copas de cristal tallado, había sido pulido por mis propias manos esa misma tarde. Era mi casa en Lomas de Chapultepec, mi tradición, mi familia, o al menos eso es lo que yo creía. Diego, mi hijo, soltaba una carcajada ante un chiste de uno de sus socios, mientras Verónica, su esposa, lo observaba todo con la mirada penetrante de un halcón. Su sonrisa era tan afilada y decorativa como las agujas del árbol de Navidad. Yo, al parecer, era solo una pieza más en su decorado festivo, una reliquia que se saca a relucir una vez al año para dar una imagen de calidez familiar. Me levanté con la deliberada lentitud que mis 75 años me imponen, mis articulaciones protestando en un murmullo sordo que solo yo podía oír. La fuente de barro con el bacalao, la receta secreta de mi madre, esperaba en la cocina, lista para ser el corazón de la cena. Mientras mis pies se deslizaban sobre el mármol frío del pasillo, escuché el sonido que lo fracturó todo. No fue un grito, ni un insulto directo. Fue algo mucho peor. Un chasquido de dedos, seco, impaciente, autoritario. El tipo de sonido que se utiliza para llamar a un perro o a un sirviente. Me detuve en seco en el umbral que separa el comedor de la cocina, sintiendo cómo los ojos de los 2 invitados se clavaban en mi espalda como alfileres de hielo. El calor de la humillación subió por mi cuello, más intenso que el fuego que crepitaba en la chimenea. ¿En qué momento me había convertido en una empleada en mi propia casa? ¿No puedes apurarte un poco? Siempre eres un estorbo. Mamá, los invitados tienen hambre. La voz de Verónica cortó el aire, cada palabra una astilla de cristal. No había rastro de afecto, ni siquiera la falsa cortesía que solía emplear frente a extraños. Era desprecio puro, destilado y servido en público. No me giré para enfrentarla. Mantuve mi vista fija en la cocina, en el vapor que ascendía de la fuente de barro, un velo que ocultaba mi rabia naciente. Mi respuesta fue apenas un susurro, pero cargado con el peso de décadas de paciencia y sacrificios silenciosos. Ya voy, Verónica. La buena comida requiere paciencia. En ese preciso instante, una parte de mí, la madre amorosa y complaciente que siempre había sido, se hizo cenizas. Y de esas cenizas, la contadora que fui durante 30 años, la mujer de los números y los balances, comenzó a despertar. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, pesado. Casi se podía masticar. Pude sentir la incomodidad palpable de los comensales, un malestar colectivo que flotaba sobre la mesa perfectamente dispuesta.
La jueza Laura Quintana, una amiga que conocía desde que Diego era un niño y jugaba en mi jardín, bajó la mirada a su plato, fingiendo un interés repentino en el patrón de la porcelana. Su vergüenza era un espejo de la mía, pero la suya era por ser testigo, la mía por ser la víctima. Diego, mi único hijo, el arquitecto de su propio éxito, evitó mis ojos a toda costa. Se sirvió más vino, un gesto cobarde para llenar el vacío que sus palabras de defensa no ocuparon. Él había permitido que los cimientos de su propia familia se pudrieran, mientras se preocupaba por los de sus edificios, y sobre una mesa auxiliar vi el objeto que completaba la escena, el portafolio de cuero de Mauricio Paredes, con el logo dorado Paredes y Asociados. Lo tocó con suficiencia, cómplice silencioso de mi degradación. En ese instante, mientras mis manos temblorosas pero firmes sostenían la pesada fuente de bacalao, mi mente, esa mente que ellos creían nublada por la edad, se volvió cristalina. Los números, las fechas, los sacrificios, todo desfiló ante mis ojos con una claridad dolorosa y precisa. Recordé la noche de 1998, sentada bajo la luz fluorescente de la fábrica textil, donde era jefa de contabilidad, mi espalda doliendo mientras cuadraba libros ajenos para ganar un bono extra. Cada suma, cada resta, era un paso más para juntar los $85,000 que costaría la maestría de Diego en el extranjero. Él hablaba de sus sueños con grandilocuencia, y yo, en silencio, los financiaba con mis noches de insomnio y mis ojos cansados. Ese dinero no fue un regalo, fue una inversión de amor y sacrificio que, evidentemente, no estaba generando ningún rendimiento moral. Luego vino el año 2005. Mi esposo acababa de fallecer, y el silencio en la casa de 320 metros cuadrados era un grito ensordecedor. El seguro de vida, $150,000, se sentía como un precio irrisorio por una vida entera de compañía y amor. Pero en lugar de gastarlo en viajes o lujos para mí, compré esta casa, este refugio. Recuerdo perfectamente la firma en la notaría, el olor del papel oficial, mi nombre, Ana Beltrán, como única y absoluta propietaria. Años después, cuando Diego se casó con Verónica, invertí otros $60,000 en construir un ala entera para ellos, un nido dentro de mi propio hogar, para que pudieran empezar su vida sin deudas ni preocupaciones. ¿Cómo, después de todo eso, se atrevían a llamarme estorbo en la casa, construida con mis lágrimas y el legado de su padre? La memoria es un arma peligrosa, especialmente cuando otros creen que la has perdido. Recordé con una nitidez escalofriante el día de 2015, en que Diego se sentó frente a mí, en este mismo comedor. Tenía los planos de un nuevo proyecto. Sus ojos brillaban de ambición. Me pidió que firmara como aval para un préstamo empresarial de $250,000, usando mi casa, mi única propiedad de valor, como garantía. Es solo una formalidad, mamá, para que el banco vea solidez, me dijo con esa sonrisa que solía desarmarme. Y yo firmé, porque una madre no duda del hijo al que le ha dado todo. Confié. Ese fue mi gran error, creer que la sangre era más fuerte que la tinta de un contrato. Pero esa noche, bajo las luces de Navidad, entendí que la tinta y los números serían mi única salvación. La auditoría de mi vida estaba a punto de comenzar, y el balance final no les iba a gustar. Los pequeños abusos, las microagresiones, ahora se conectaban como puntos en un mapa macabro. Las frases de Verónica resonaban en mi cabeza. «Ay, mamá, otra vez se te olvidó. Tu memoria ya no es la misma». Lo decía con una falsa dulzura cada vez que yo preguntaba por un estado de cuenta o el rendimiento de mis inversiones. Diego la apoyaba con su pasividad. «Deja que Mauricio se encargue de todo. Es para que no te estreses». No me estaban cuidando. Me estaban aislando. Me estaban construyendo una jaula dorada con las paredes de mi propia casa, y la llave la tenían ellos. Me convertían en una extraña en mi propia vida financiera, paso a paso, con la excusa del amor. Y yo, por un tiempo, les creí. Creí que el cansancio de mis años me estaba volviendo frágil, sin darme cuenta de que eran ellos quienes me estaban quebrando deliberadamente. El chasquido de dedos de Verónica no fue el principio del fin. Fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Mientras servía el bacalao,
cada porción un acto de desafío silencioso. Mi mente de contadora se activó. Dejé de ser madre y me convertí en auditora. La mujer que ellos veían, frágil y lenta, no era más que una fachada. Dentro de mí, los engranajes de la lógica y la estrategia comenzaron a girar con una precisión olvidada. Ellos habían cometido un error fatal: subestimarme. Creían que la edad me había robado la agudeza, pero solo había afilado mi capacidad de observación y mi tolerancia al dolor. La cena de Nochebuena no sería recordada como mi humillación, sino como el día en que declaré una guerra silenciosa, una guerra que se pelearía con números, fechas y documentos. Después de la cena, mientras recogía los platos sucios y las copas manchadas de vino, los oí reír en la sala. El sonido de su alegría era una bofetada. Yo, la dueña de la casa, relegada al papel de sirvienta invisible. Ese fue el primer peldaño de la escalera de mi degradación. El doméstico. De matriarca a empleada sin sueldo, a la que se le cronometra el tiempo para servir. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi habitación, la casa en silencio, y tracé un mapa mental. Un mapa de mi venganza. No sería una venganza caliente y ruidosa, sino fría, metódica y documentada. Usaría las mismas herramientas que ellos usaron contra mí: el papel, la tinta y la ley. Mi primera decisión fue clara. Al amanecer, comenzaría a reunir las pruebas de cada sacrificio que hice, cada centavo que invertí en ellos. La semana siguiente, el segundo peldaño se materializó con una crudeza brutal. Fui a la farmacia a comprar mis medicamentos para la presión arterial. Al momento de pagar, la joven cajera pasó mi tarjeta de crédito varias veces, con una expresión de creciente incomodidad. «Lo siento, señora, pero la tarjeta es rechazada», dijo finalmente con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. El calor de la humillación subió a mis mejillas. Tuve que pagar con el poco efectivo que llevaba, contando las monedas como una indigente. Más tarde Diego me llamó, su voz teñida de una falsa preocupación. «Mamá, Verónica y yo decidimos cancelar tus tarjetas. Es mucho lío para ti. Te daremos $500 en efectivo cada mes para tus gastos. Así no te preocupas». No era preocupación, era control absoluto. Me habían quitado mi independencia financiera, asignándome una mesada como a una niña. El estorbo ahora también era una incompetente. El tercer peldaño, el patrimonial, no tardó en llegar. Y con él, la cara untuosa de Mauricio Paredes. Solicitó una reunión conmigo en mi propia casa. Llegó con su portafolio de cuero y su sonrisa ensayada. Puso sobre la mesa del comedor un fajo de papeles y un bolígrafo de oro. «Doña Ana, esto es un poder notarial general. Es solo para agilizar trámites, para que no tenga que ir y venir a firmar cosas. Con esto Diego podrá manejar todo más eficientemente». Lo leí, a pesar de su insistencia para que no lo hiciera. La cláusula era clara como el agua. Le otorgaba a mi hijo el poder de vender, hipotecar y disponer de todos mis bienes, incluida mi casa. Me presionaba para firmar. «Es por su bien», insistió, repitiendo el mantra con el que justificaban cada uno de sus abusos. El eco de esa frase se convertiría en su perdición. ¿Cómo podía ser por mi bien entregarles el arma para despojarme de todo? Luego comenzaron los ataques sistemáticos a mi reputación, un veneno lento y deliberado. Verónica, con su maestría para la crueldad social, empezó a sembrar dudas entre nuestros familiares y amigos. «La memoria de Ana está fallando mucho últimamente», le decía a mi prima por teléfono, asegurándose de que yo la escuchara desde la otra habitación. «A veces se confunde, pobrecita. Nos preocupa que no esté bien». Empecé a recibir llamadas de parientes lejanos, sus voces teñidas de una condescendencia insoportable, tratándome como a una niña senil a la que hay que hablarle despacio. Estaban construyendo una narrativa, preparando el terreno para justificar sus acciones futuras. Si todos creían que yo había perdido la cabeza, nadie cuestionaría que ellos tomaran el control total. Estaban borrando mi identidad para reescribirla a su antojo, y lo peor es que casi lo logran. El último peldaño, el más aterrador, fue una amenaza velada a mi libertad y mi salud. Una tarde, Diego se sentó conmigo en el porche, el sol del atardecer dibujando largas sombras en el jardín.
Con un tono casual, demasiado casual, me habló de un lugar. «Mamá, he estado investigando. Hay un hogar para mayores de lujo. El Golden Sunset Residence, con jardines preciosos y atención las 24 horas. Sería para que estés más cómoda, sin preocupaciones». Me mostró un folleto satinado. En las fotos, ancianos sonreían con sonrisas vacías en un entorno impecable y estéril. No era un hogar, era un exilio de lujo. El plan era completo: quitarme mi casa, mi dinero, mi reputación y, finalmente, mi libertad. Me querían fuera del camino, convertida en un recuerdo conveniente y bien cuidado. Pero se habían olvidado de una cosa fundamental. Yo aún estaba viva y mi mente más lúcida que nunca. Esa misma noche supe que el tiempo de la paciencia había terminado. La contadora dentro de mí exigía un balance, una auditoría final, y el primer activo que necesitaba recuperar no estaba en un banco ni en un fondo de inversión. Estaba en la memoria, en el origen de todo. La escritura original de la casa. Sabía exactamente dónde estaba. En una vieja caja de seguridad en el Banco Nacional, la número 314. Una caja que no había abierto en más de una década. Una caja cuya existencia Diego y Verónica, en su arrogancia y su prisa por declararme incompetente, desconocían por completo. Al día siguiente tomaría el primer paso para desmantelar su imperio de mentiras. El primer documento de mi contraataque me esperaba en una bóveda de acero, paciente, como yo. El 26 de diciembre, 2 días después de la humillante cena de Nochebuena, el aire frío de la mañana se sentía como un tónico, una bofetada de claridad. No llamé a un taxi. Caminé las 6 cuadras hasta la parada del autobús, un pequeño acto de independencia que me supo a gloria. El primer paso para reclamar mi vida. Antes de dirigirme al banco, hice una llamada crucial. Marqué el número de la jueza Laura Quintana. No le conté los detalles de la humillación. Ella había sido testigo. No le pedí que interviniera, pues su posición se lo impedía. Mi pregunta fue precisa, quirúrgica. «Laura, buenos días. Habla Ana Beltrán. Necesito un consejo, no un favor. ¿Conoces a un abogado que sea más leal que inteligente?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una respuesta corta y un nombre. David Herrera. Ese nombre era mi primera arma. La justicia, a veces, empieza con una simple recomendación. El banco olía a dinero viejo y a desinfectante. Una combinación estéril que siempre me había parecido la antítesis de un hogar. La bóveda, en el subsuelo, era un santuario de silencio y acero. El empleado, un joven que podría ser mi nieto, me guió con una cortesía profesional hasta mi caja, la número 314. Usé la llave antigua de bronce que colgaba de mi llavero de siempre, esa misma que Verónica una vez sugirió que tirara por ser anticuada y pesada. Al girarla, el mecanismo respondió con un chasquido satisfactorio. Abrí la caja metálica y un olor a papel y a tiempo contenido llenó el pequeño cubículo. Allí estaba, debajo de viejas fotografías de la infancia de Diego y sus medallas de natación, un sobre de Manila, grueso y amarillento por los años. Dentro, la escritura de la casa, el primer pilar de mi contraofensiva. Soplé una fina capa de polvo que se había acumulado sobre el documento y leí mi nombre, claro y rotundo, como única propietaria. Fechado en 2005. Sostuve el papel en mis manos, sintiendo su peso, la textura del sello oficial bajo mis dedos. Era más que un documento. Era la prueba tangible de mi sacrificio, el testamento de mi independencia. Esta casa tiene mi nombre, no mi fantasma. La sensación de poder que me recorrió no fue de euforia, sino de una calma glacial. Tenía el título de propiedad, el ancla de toda mi estrategia. Pero un ancla no es suficiente para ganar una guerra. Ahora necesitaba el mapa completo de su traición, cada movimiento que habían hecho en mi contra, cada firma que me habían arrancado con mentiras. El siguiente paso era entender el terreno legal sobre el que mis carceleros habían construido mi jaula. Con la escritura en mi bolso, un peso reconfortante contra mi costado, llamé al licenciado David Herrera. Su oficina no estaba en un rascacielos de cristal, sino en un edificio antiguo del centro,
con pisos de madera que crujían y un profundo olor a libros y a café recién hecho. Era un hombre de mi edad, con ojos que no juzgaban, sino que analizaban. Le expuse los hechos con la precisión de un informe contable, sin lágrimas ni melodrama, apoyando mi narración con fechas y cifras. Le mostré la copia de la escritura. Él la examinó con una lupa, asintiendo lentamente. Su calma era un bálsamo. Pero entonces me hizo una pregunta clave, una que abrió la siguiente puerta de mi investigación. Doña Ana, ¿recuerda haber firmado algún documento cediendo el uso de la casa a su hijo y su nuera? Una memoria borrosa de papeles y prisas acudió a mi mente. La memoria me llevó a un día borroso, poco después de que se mudaran. Diego me había puesto unos papeles delante, hablando de regularizar la situación para el pago de los servicios. Lo firmé sin leer, confiando ciegamente en él. «Necesito una copia de ese documento», dijo Herrera con firmeza. Al día siguiente fui a la notaría donde se había registrado. La empleada, tras una larga y polvorienta búsqueda en los archivos, encontró el documento. Era un contrato de comodato precario, un préstamo de uso, no una cesión de derechos. Y lo más importante, era revocable con un simple aviso de 30 días. El alivio fue inmenso, seguido de una ira fría. No me habían hecho un favor al permitirme vivir en mi propia casa. Yo se los había hecho a ellos. Me hicieron firmar un permiso, no un regalo. Y todo permiso puede ser retirado. La tercera pieza de mi arsenal la obtuve gracias a la desmedida arrogancia de Mauricio Paredes. Lo llamé para decirle que estaba reconsiderando firmar el poder notarial que tanto le urgía. Le propuse vernos en una cafetería tranquila para discutir algunos detalles. Él aceptó de inmediato, seguramente pensando que mi resistencia era un último capricho de vieja que podía doblegar con su labia. Llegué temprano. Coloqué mi teléfono celular en el fondo de mi bolso de tejido, con la aplicación de grabación de voz activada. El bolso quedó sobre la mesa. Entre nosotros, un testigo silencioso y discreto. Mauricio llegó con su aire de superioridad, pidiendo un expreso doble. Yo solo pedí un té de manzanilla. Necesitaba mis nervios calmados y mi mente afilada para la trampa que le estaba tendiendo. Comencé a hacerle preguntas vagas, fingiendo una confusión que ya no sentía, interpretando el papel de anciana senil que ellos mismos me habían asignado. «Es que no entiendo bien, Mauricio. ¿Esto significa que Diego podría vender la casa sin que yo me entere?» Él sonrió con condescendencia, la sonrisa de un depredador que cree tener a su presa acorralada. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz en un tono falsamente confidencial, un veneno que ahora yo guardaría en un frasco digital. «Ana, no se complique con los detalles. Usted es una mujer mayor. No tiene por qué estresarse con estas cosas. Usted firme aquí y nosotros nos encargamos de todo. Es por su bien». Cada palabra quedó grabada, clara y contundente. El audio era la prueba irrefutable de su manipulación. Al despedirnos, le agradecí con una sinceridad helada que él fue incapaz de percibir. «Gracias por la aclaración, Mauricio. Ha sido usted muy transparente». Él no entendió la ironía. Simplemente asintió con suficiencia, seguro de su victoria. Mientras lo veía alejarse, apagué la grabación en mi teléfono. Tenía su voz, su condescendencia y su engaño encapsulados en un archivo de audio. Esta prueba no solo demostraba su mala fe, sino que también me serviría para destruir su reputación profesional. Un gestor financiero que aconseja a una clienta mayor que no se complique con los detalles. Es un lobo con piel de ovejo. Y yo tenía el aullido grabado, listo para ser escuchado por las personas adecuadas en el momento preciso. La soga que estaban tejiendo para mí ahora tenía un nudo corredizo con su nombre. La prueba más devastadora, sin embargo, no la conseguí yo. Vino de la fuente más inesperada y dolorosa. Mi nieto, Martín. Con 19 años y estudiando Derecho, Martín poseía una brújula moral que su padre parecía haber perdido hacía mucho tiempo. Me visitó un par de días después, con la excusa de traerme unos libros de García Márquez. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que no correspondía a su edad. Nos sentamos en el jardín, lejos de oídos indiscretos. Sacó de su mochila un fajo de papeles. Eran correos electrónicos impresos,
Abuela, no podía no hacer nada, me dijo con la voz quebrada. Había usado la computadora de su padre para un trabajo de la universidad y lo que encontró por accidente lo había destrozado. Leí los correos, mi corazón latiendo con un ritmo sordo y pesado. El hilo de la conversación era entre Diego, Verónica y Mauricio. El asunto era escalofriante. Plan de reubicación y venta. Discutían abiertamente el precio de venta de la casa, estimado en 1,2 millones de dólares. Hablaban de las comisiones para Mauricio, de cómo manejarían las ganancias y, lo más cruel, de las opciones para mi reubicación. Verónica incluso se quejaba del costo del hogar de lujo, sugiriendo alternativas más económicas. Cada palabra era una puñalada. Acaricié la cabeza de Martín, agradecida por su valentía y con el corazón roto por la carga que le había impuesto. Mi futuro tenía un precio de venta, le dije en voz baja, y yo no estaba invitada a la negociación. Esta ya no era una disputa familiar, era una conspiración. La última pieza del rompecabezas financiero era la más antigua, el origen de la deuda moral que Diego tenía conmigo, el préstamo empresarial de $250,000 que yo había avalado en 2015. Con la ayuda del licenciado Herrera, solicitamos mis registros bancarios históricos. El proceso fue lento, burocrático, pero yo tenía la paciencia de quien ha esperado toda una vida para que se haga justicia. Finalmente, una mañana, llegó un sobre del banco por mensajería certificada. Dentro, un extracto bancario oficial, con sellos y firmas. La evidencia era irrefutable. Con fecha de 2015, mostraba la transferencia de esa cantidad exacta desde mi cuenta personal de ahorros a la cuenta de la empresa de Diego, Beltrán Arquitectos. No era un aval. Había sido una inyección directa de capital, un regalo que él había disfrazado de favor, con todas las pruebas sobre la mesa del despacho de Herrera, la escritura original, el contrato de comodato revocable, la grabación de la manipulación de Mauricio, los correos de la conspiración y el registro de la transferencia bancaria. El plan dejó de ser una fantasía y se convirtió en una secuencia de acciones concretas. El abogado las enumeró con una calma profesional que me anclaba a la realidad. Primero, revocar cualquier poder otorgado. Segundo, notificar la terminación del comodato. Tercero, asegurar mis activos. Todo debía hacerse en el orden correcto, sin margen de error. La justicia, aprendí en esas semanas, no es un acto de pasión, sino un ejercicio de precisión quirúrgica. Mi venganza no sería un estallido de furia, sino una demolición controlada, ladrillo por ladrillo, de su mundo de mentiras. El 30 de diciembre, mientras Diego y Verónica asistían a una comida de fin de año con sus amigos influyentes, yo ejecuté la primera fase. Fui al banco y vacié por completo mi caja de seguridad, llevándome no solo los documentos, sino también las pocas joyas de mi madre. Luego transferí la mayor parte de mis ahorros a una cuenta nueva en un banco diferente, a la que solo yo tenía acceso. Fue un acto silencioso, invisible. Estaba cortando las líneas de suministro financiero que ellos daban por sentadas. Esa misma tarde tuve la conversación grabada con Mauricio. La primera fase, la de asegurar mis flancos y reunir municiones, estaba completa. Estaba lista para el siguiente movimiento en el tablero. Un movimiento que ellos no verían venir hasta que fuera demasiado tarde. El 2 de enero Martín me entregó los correos impresos. Esa prueba era la pieza central, la que transformaba un conflicto familiar en una conspiración demostrable. Con esos papeles en su poder, el licenciado Herrera redactó las notificaciones legales. Cada palabra fue elegida con el cuidado de un cirujano. No había emoción, solo hechos y cláusulas. Mientras él trabajaba en su despacho, rodeado de códigos y leyes, yo me sentía extrañamente en paz. El miedo y la tristeza, que me habían atenazado durante años, habían dado paso a una determinación fría, inquebrantable. Ya no luchaba por mí, sino por el principio de que la dignidad no tiene precio y el respeto no es negociable. La segunda fase de mi plan, la ofensiva legal, estaba a punto de comenzar. El 5 de enero fue el día decisivo. Acompañada por Herrera, fui a la notaría. El lugar olía a cera para pisos y a la solemnidad del papel timbrado.
Firmé la revocación total y absoluta de cualquier poder que Mauricio Paredes tuviera sobre mis asuntos. Mi mano no tembló. Cada trazo de mi nombre era una reafirmación de mi existencia, de mi lucidez. El documento fue sellado con un golpe seco que resonó en la sala silenciosa como el disparo de salida de una carrera. Una copia fue enviada por un mensajero certificado a su lujosa oficina en Polanco. La notificación llegaría a su escritorio a primera hora de la mañana siguiente. Él sería el primero en saber que el juego había cambiado, que la anciana dócil, a la que había manipulado, se había convertido en su adversaria. El escenario para el golpe final lo eligieron ellos mismos, sin saberlo. Una invitación impresa en cartulina marfil llegó por correo. Era para la fiesta del 10º aniversario de la firma de arquitectos de Diego. Un evento por todo lo alto, en un exclusivo salón del Hotel St. Regis, con socios, clientes importantes y la prensa social que tanto adoraba Verónica. Habían planeado una noche para celebrar su éxito, para brindar por su futuro brillante. Yo la convertiría en el funeral de su engaño. El licenciado Herrera me había preguntado si estaba segura de querer hacerlo de forma tan pública. Absolutamente, respondí sin dudar. La humillación fue pública. La vindicación también debe serlo. Necesitaba que los mismos ojos que me vieron caer me vieran levantarme. Llegué a la fiesta sola. Vestía un traje de chaqueta de lana gris, elegante y sobrio. No era un vestido de fiesta, era una armadura. Me moví entre los invitados, que me saludaban con una mezcla de sorpresa y condescendencia. Verónica, al verme, corrió hacia mí con una sonrisa falsa y tensa. «Mamá, qué sorpresa. No sabía que vendrías». Intentó darme un beso en la mejilla, pero me aparté sutilmente. Un gesto mínimo pero cargado de significado. «Vine a felicitar a mi hijo», dije con una calma que la descolocó por completo. Me senté en una mesa discreta en el fondo, desde donde podía observar todo el salón. Vi a Mauricio Paredes charlando animadamente con unos inversores. Vi a Diego en el centro de todo, radiante, aceptando felicitaciones. El rey en su castillo de naipes, sin saber que los cimientos estaban a punto de ceder. El momento llegó. Diego subió al estrado, bañado por la luz de un reflector. Dio un discurso elocuente, lleno de agradecimientos. Agradeció a sus socios, a sus clientes, a su equipo y finalmente, con una emoción impostada que me revolvió el estómago, a su maravillosa esposa Verónica, mi pilar, mi inspiración. La cámara de un fotógrafo social capturó su beso. El público aplaudió, pero en su larga lista de agradecimientos no hubo una sola mención para su madre, ni una palabra para la mujer que había financiado su educación, comprado su casa y capitalizado su empresa. En ese momento, cualquier resquicio de duda que pudiera albergar se evaporó. No merecían mi compasión, solo mi justicia. Cuando los aplausos se acallaron y Diego se disponía a bajar del estrado, me levanté. Caminé hacia el escenario con paso firme, el mismo paso lento que ellos ridiculizaban, pero ahora cargado de propósito. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El silencio se apoderó de la sala como una ola. Diego me miró, confundido, una sombra de pánico comenzando a asomar en sus ojos. Le pedí el micrófono al maestro de ceremonias con un gesto cortés. «Solo unas palabras para mi hijo», dije con una voz clara y serena que se proyectó por todo el salón. Subí los 2 escalones del estrado. El reflector ahora me iluminaba a mí. El estorbo tenía el centro de atención. Sostuve el micrófono con firmeza y miré directamente a mi hijo. «Diego habla de pilares», comencé, mi voz sin un atisbo de temblor. «Quiero hablar un momento del cimiento». De mi bolso saqué una copia de la escritura de la casa, la que había recuperado de la caja de seguridad. La sostuve en alto para que todos la vieran. El papel blanco brillando bajo la luz. El cimiento de su primer gran proyecto y de su hogar. Esta casa, de 320 metros cuadrados, comprada en 2005 con el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo. Una casa que, legalmente, sigue siendo mía. Un murmullo recorrió la sala. La cara sonriente de Verónica se congeló en una máscara de horror. No les di tiempo a reaccionar. Continué, mi voz ganando fuerza, cada palabra medida y precisa. «Pero un negocio
Como bien saben los presentes, no solo necesita cimientos, necesita capital inicial. Saqué el segundo documento de mi bolso, la copia certificada de la transferencia bancaria. Aquí tengo el registro de una transferencia de $250.000 de mi cuenta personal a la de Beltrán Arquitectos en 2015. El capital semilla que algunos convenientemente olvidan en sus discursos de agradecimiento. La cara de Diego pasó de la confusión al pánico puro. Buscó con la mirada a Mauricio, quien parecía haberse encogido en su asiento, tratando de volverse invisible. Y, por supuesto, proseguí, acercándome al clímax de mi intervención. Un negocio exitoso necesita una buena asesoría financiera, una asesoría que vele por el bien de sus clientes. Saqué mi teléfono celular, lo acerqué al micrófono y pulsé play. La voz condescendiente de Mauricio Paredes llenó el salón, amplificada, inconfundible. «Ana, no se complique con los detalles. Usted firme aquí y nosotros nos encargamos. Es por su bien». El silencio en la sala era total, sepulcral. Mauricio se quedó pálido como el mantel de su mesa, su copa de champán temblando en su mano. La trampa se había cerrado sobre él, y el público era el testigo. «He descubierto recientemente», concluí, mi mirada fija en Diego y Verónica, quienes parecían estatuas de sal, que mi bien, según sus planes, incluía venderme la casa por $1.2 millones y reubicarme en un asilo. En ese preciso instante, como habíamos coreografiado, el licenciado David Herrera, vestido con un traje impecable, se acercó al estrado. Con una discreción mortal, entregó un sobre grande a Diego, otro idéntico a Verónica y un tercero a un Mauricio Paredes, que parecía a punto de desmayarse. La humillación pública estaba completa. Ahora venían las consecuencias tangibles, el verdadero precio de su traición, servido en papel oficial. La primera consecuencia fue la más inmediata y brutal. Dentro de los sobres que recibieron Diego y Verónica estaba la notificación formal de la revocación del contrato de comodato. Tenían exactamente 30 días, ni uno más, para desocupar la casa que había sido su hogar y el Azbestschapensvaso, centro de su vida social durante años. La ley estaba de mi lado. Ya no eran residentes, sino ocupantes con un plazo de desalojo. Su estatus, construido sobre mi propiedad, se derrumbaba en tiempo real. Frente a la misma audiencia que minutos antes los aplaudía, su castillo se convertía en polvo ante sus propios ojos. La segunda consecuencia fue financiera, un golpe directo a su estilo de vida. Los sobres también contenían una notificación del bloqueo cautelar de todas las cuentas bancarias conjuntas que compartían conmigo. Además, se les informaba de la revocación inmediata de las tarjetas de crédito corporativas de la empresa, ya que estaban respaldadas por mi capital original, un capital que ahora reclamaba formalmente. De un plumazo, su flujo de efectivo, su capacidad para mantener ese estilo de vida lujoso que tanto ostentaban, quedaba congelado. El poder que me habían arrebatado, el control financiero, volvía a mis manos en un instante. Les corté el oxígeno económico sin piedad. La tercera consecuencia apuntó directamente al arquitecto de su estrategia, Mauricio Paredes. Su sobre contenía la notificación notariada de la revocación de todos sus poderes como mi gestor financiero. Pero había más. Se le informaba del inicio de una auditoría forense completa de todas mis cuentas y fondos de inversión durante los últimos 10 años. La amenaza no era velada, era una promesa. Si encontrábamos una sola irregularidad, un solo dólar desviado, enfrentaríamos el asunto no en un salón de fiestas, sino en un tribunal. Su reputación, construida sobre la confianza de clientes adinerados, estaba a punto de ser destruida. El cazador se había convertido en la presa. La fiesta se disolvió en un caos de susurros y miradas furtivas. Vi a Verónica increpando a Diego en voz baja y furiosa. Vi a Mauricio salir casi corriendo del salón, sin despedirse de nadie. Yo bajé del estrado con la misma calma con la que había subido. La jueza Laura Quintana se acercó a mí. No dijo nada, solo me puso una mano en el hombro y asintió con una mirada de profundo respeto. No necesitaba más. Salí del hotel y tomé un taxi. Mientras el coche se alejaba, vi el reflejo de las luces de la ciudad en la ventanilla. No sentía euforia,
sino una profunda y serena sensación de equilibrio restaurado. La contadora había cerrado los libros y el balance, por fin, estaba a mi favor. Un mes después, el silencio en mi casa era diferente. Ya no era un silencio de soledad y opresión, sino de paz. Diego y Verónica se habían mudado a un apartamento alquilado en una colonia menos prestigiosa, un lugar que apenas alcanzaba la mitad de metros cuadrados que el ala que yo había construido para ellos. Nuestra comunicación se limitaba a correos electrónicos fríos y formales entre nuestros abogados. Establecí una nueva regla, un límite inquebrantable. Martín, mi valiente nieto, podía visitarme todos los domingos para comer, pero debía venir solo. Su lealtad no merecía ser contaminada por la toxicidad de sus padres. Él era el único puente que decidí no quemar, el único vestigio de la familia que una vez soñé tener. El resto, las ruinas de su ambición, se las dejé a ellos para que las contemplaran en su nuevo y reducido espacio. La primera onda de choque de mi contraataque la recibió Mauricio Paredes. Me lo imagino en su oficina de caoba y cristal, abriendo con displicencia el sobre certificado. La arrogancia en su rostro debió transformarse en una máscara de pánico al leer la notificación, notariada, la revocación total e irrevocable de todos sus poderes sobre mis finanzas. Cada palabra, redactada por el licenciado Herrera, era un clavo en el ataúd de su credibilidad. El documento no era una sugerencia, era una orden legal, efectiva de inmediato. El gestor financiero que me había tratado como a una niña senil, de repente se encontraba despojado de su autoridad, con la amenaza latente de una auditoría forense pendiendo sobre su cabeza como una guillotina. El primer pilar de su pequeño imperio de engaños se había derrumbado con el simple peso de mi firma, una firma que él creyó que podía manipular a su antojo. El pánico, como era de esperarse, fue contagioso. Imagino el teléfono sonando en la oficina de Diego, la voz de Mauricio al otro lado, estridente y llena de acusaciones. «Tu madre me ha revocado todo. ¿Qué está pasando?» Diego, acostumbrado a que el mundo se amoldara a sus deseos, debió sentir el primer temblor bajo sus pies. Su estatus, su éxito, todo estaba construido sobre los cimientos que yo había puesto, y ahora yo misma estaba empezando a quitarlos. Su llamada a Verónica debió ser una mezcla de furia e incredulidad. No podían entenderlo. En su mente yo era un mueble antiguo, una reliquia que se había revelado. No concebían que la anciana frágil tuviera la capacidad de orquestar un movimiento tan preciso y legal. La subestimación, su pecado capital, comenzaba a pasarles la factura. Esa misma tarde vinieron a confrontarme. Entraron en mi casa, su casa hasta hacía poco, sin llamar a la puerta, un último acto de posesión que ya no les correspondía. Verónica fue la primera en hablar, su voz un siseo venenoso. «¿Qué significa esto, Ana? Mauricio nos llamó. ¿Estás tratando de sabotearnos?» Diego, detrás de ella, me miraba con una mezcla de ira y desconcierto. Me mantuve sentada en mi sillón, con una taza de té entre las manos, y los miré por encima del borde de la porcelana. «Solo estoy poniendo mis asuntos en orden», respondí con una calma que los desarmó. A mi edad, es lo prudente. Mi serenidad era un muro contra el que su histeria se estrellaba. No sabían que yo lo sabía todo. Creían que esto era un capricho, no el primer movimiento de una guerra declarada. Después de que se fueron, dejando tras de sí un rastro de furia impotente, me quedé en silencio, observando el jardín a través del ventanal. La luz del atardecer teñía de dorado las hojas de las bugambilias. Su reacción había sido exactamente la que esperaba. Incredulidad, arrogancia y una total falta de introspección. No se preguntaron qué habían hecho mal, sino cómo me atrevía yo a actuar. Confirmaron, sin saberlo, la justicia de mi causa. No había en ellos ni una pizca de arrepentimiento, solo el miedo a perder lo que nunca les había pertenecido. Bebí un sorbo de té. El sabor amargo de la manzanilla me supo a victoria. La primera batalla, la psicológica, la había ganado yo. Ahora debía prepararme para el asalto final, porque sabía que no se quedarían de brazos cruzados. Mi nieto Martín me visitó 2 días después, con el pretexto de necesitar ayuda con un ensayo. Sus ojos delataban su verdadera misión. «Abuela»,
me dijo en voz baja mientras fingíamos leer un libro en la biblioteca. Los oí hablar. Están furiosos. Papá le dijo a mamá que tienen que acelerar el plan de reubicación. Hablaron de conseguir una evaluación médica, de demostrar que no estás en tus cabales. La amenaza ya no era velada. Estaban dispuestos a intentar despojarme de mi lucidez legal para anular mis acciones. La advertencia de Martín fue un regalo invaluable. Me dio el tiempo que necesitaba para anticiparme a su siguiente movimiento. Querían declararme incompetente. Yo les demostraría, frente a la audiencia más importante de sus vidas, quién tenía realmente el control. Con la advertencia de Martín resonando en mis oídos, llamé al licenciado Herrera. «Quieren incapacitarme», le dije sin rodeos. «Necesitamos actuar, y actuar rápido». Le conté sobre la fiesta del 10º aniversario de la firma de Diego, un evento que se celebraría en menos de una semana. Era el escenario perfecto, un teatro lleno de sus socios más importantes, sus clientes más valiosos y la prensa social que tanto adoraba Verónica. «¿Quieren un espectáculo, David?», le dije, mi voz firme como el acero. «Les daremos uno que jamás olvidarán». Pasamos las siguientes horas perfilando cada detalle del plan. No sería una emboscada, sino una ejecución pública y metódica de su reputación, usando la verdad como única arma. La invitación al evento, que llegó esa misma tarde, se sintió como una ironía del destino. Sostuve la invitación en mis manos. Era de cartulina marfil, gruesa y costosa, con las letras grabadas en un elegante tono dorado. Beltrán Arquitectos, una década de éxito. Ellos veían en ese trozo de papel la culminación de sus ambiciones. Yo veía el escenario perfecto para mi vindicación. Cada nombre en la lista de invitados era un testigo potencial. Cada socio era un juez. Cada cliente, un jurado. Ellos habían construido su mundo sobre una mentira, y yo iba a demolerlo en la misma fiesta que habían organizado para celebrarlo. No habría gritos ni escenas melodramáticas por mi parte, solo hechos, documentos y la fría y contundente exposición de su traición. El objeto que simbolizaba su triunfo se convertiría en el programa de su caída. Por un instante, una fugaz punzada de duda me atravesó. ¿Era necesario hacerlo de una forma tan pública, tan devastadora? Era mi hijo después de todo. Pero entonces, el recuerdo de la Nochebuena volvió a mí con una claridad brutal. El chasquido de los dedos de Verónica, la humillación frente a mis amigos, el silencio cómplice de Diego. Ellos habían elegido el escenario público para mi degradación. Yo solo estaba usando las mismas reglas del juego. La justicia, para ser completa, debía ser tan visible como lo fue la ofensa. La dignidad que me arrebataron frente a 12 personas la recuperaría frente a 200. Mi resolución se solidificó. No era venganza, era un reequilibrio. La noche antes de la fiesta, no me dediqué a preparar un platillo especial ni a pulir la plata. Me dediqué a preparar mi arsenal. Sobre la mesa del comedor, donde había sido humillada, extendí las copias de cada prueba. La escritura de la casa, el contrato de comodato, las transcripciones de la grabación de Mauricio, los correos impresos por Martín, el registro de la transferencia bancaria. Coloqué cada documento en un sobre separado, dentro de mi bolso, junto a mi teléfono celular. Luego saqué del armario el traje de lana gris que había comprado para el funeral de mi esposo. Era sobrio, elegante, una armadura. Mientras lo planchaba, no sentía nervios, sino una calma absoluta. Habían planeado una fiesta para celebrar su éxito. Yo la convertiría en el funeral de su engaño. Llegué a la fiesta en el Hotel St. Regis sola, envuelta en la sobria elegancia de un traje de lana gris que había sido mi armadura en el 500 funeral de mi esposo. El salón bullía de opulencia. Un mar de vestidos de seda y copas de champán burbujeante. Era un mundo construido para impresionar, un mundo financiado en gran parte por mi silencio y mi dinero. Verónica, enfundada en un vestido rojo tan llamativo como su ambición, corrió a mi encuentro con una sonrisa tensa. «¡Mamá! ¡Qué sorpresa! No sabía que vendrías». Su beso al aire fue un gesto vacío. «Vine a felicitar a mi hijo», respondí con una calma que la descolocó. Encontré una mesa discreta en el fondo,
un puesto de observación perfecto, desde donde contemplar el castillo de naipes que estaba a punto de derrumbar. Ellos celebraban su éxito. Yo me preparaba para ejecutar la auditoría final de sus vidas. El momento culminante de la noche llegó. Diego, mi hijo, subió al estrado, bañado por la luz de un reflector que lo hacía parecer más grande, más importante de lo que realmente era. Su discurso fue una pieza de oratoria perfectamente ensayada. Agradeció a sus socios, a sus valiosos clientes, a su equipo. Los flashes de las cámaras de la prensa social capturaban cada uno de sus gestos calculados. Y entonces, con una emoción impostada que me revolvió el estómago, miró a Verónica. Y a mi maravillosa esposa, mi pilar, mi inspiración, la mujer que hace que todo esto sea posible. El aplauso fue atronador. En su larga lista de agradecimientos, no hubo una sola sílaba para su madre. Esa omisión deliberada fue la última prueba que necesitaba. Cualquier resquicio de compasión maternal se evaporó, dejando solo la fría determinación de la justicia. Cuando los aplausos finalmente se acallaron y Diego se disponía a bajar del escenario, triunfante, me levanté. Mi movimiento fue lento, deliberado, y, sin embargo, cortó el murmullo de la sala como un cuchillo. 200 pares de ojos se giraron hacia mí. Comencé mi lento peregrinaje hacia el estrado. Cada paso, una declaración de intenciones. El sonido de mis zapatos sobre el suelo de mármol era el único ruido en un silencio repentino y denso. Vi la confusión en el rostro de Diego, una arruga de preocupación surcando su frente. Vi el pánico destellar en los ojos de Verónica. La mujer invisible, el estorbo, se había vuelto súbitamente el centro de atención de su propia fiesta, y no pensaba desperdiciar mi momento. Al llegar al pie del escenario, el maestro de ceremonias, un joven nervioso, intentó interceptarme. Lo ignoré cortésmente y me dirigí a mi hijo. «Solo unas palabras», dije. Mi voz, sorprendentemente firme y clara, amplificada por el silencio expectante. Subí los 2 escalones, sintiendo el calor del reflector sobre mi rostro. Tomé el micrófono de su pedestal. El pesado objeto de metal se sentía como un cetro en mi mano. Ahora era yo quien estaba en el centro del círculo de luz, frente a la misma audiencia que los había aclamado. El poder de la narrativa, por primera vez en mucho tiempo, estaba en mis manos. La función estaba a punto de cambiar de guión, y yo era la única que conocía el final. Sostuve el micrófono y miré directamente a los ojos de mi hijo. «Diego habla de pilares», comencé, mi voz resonando serena y sin un atisbo de temblor por todo el salón. «Quiero hablar un momento del cimiento». De mi bolso, con un gesto metódico, saqué una copia de la escritura de la casa. La desplegué y la sostuve en alto para que todos pudieran ver el sello oficial. El cimiento de su primer gran proyecto y de su hogar. Esta casa, de 320 metros cuadrados, comprada en 2005 con el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo. Una casa que, legalmente, hice una pausa para dar énfasis, sigue siendo mía. La primera piedra de su fachada de éxito acababa de ser removida. Un murmullo colectivo recorrió el salón, un sonido como de hojas secas arrastradas por el viento. La sonrisa de Verónica se había congelado en una mueca de horror puro. El rostro de Diego, antes radiante de triunfo, era ahora una máscara de pálida incredulidad. No podían procesar lo que estaba sucediendo. Dejé que el silencio se prolongara por un instante, que la verdad se asentara en la mente de cada uno de los presentes. Su estatus, su imagen de pareja poderosa y autosuficiente, se estaba agrietando en tiempo real, bajo la mirada atónita de sus socios y clientes más importantes. La base sobre la que habían construido su vida social no era suya, y yo se lo estaba recordando a todos. Sin darles tiempo a recuperarse del primer impacto, continué con la siguiente fase de mi exposición. Pero un negocio, como bien saben los presentes, no solo necesita cimientos, necesita capital inicial. De mi bolso saqué el segundo documento, la copia certificada de la transferencia bancaria. Lo sostuve junto a la escritura. Aquí tengo el registro de una transferencia de $250,000 de mi cuenta personal a la cuenta de Beltrán Arquitectos en el año 2015. El capital semilla que algunos convenientemente olvidan en sus discursos de agradecimiento. La
Segunda revelación cayó sobre la audiencia con el peso de una losa de granito. La cara de Diego pasó de la incredulidad al pánico absoluto. Sus ojos buscaron desesperadamente a Mauricio Paredes entre la multitud, como un náufrago buscando un salvavidas. Pero Mauricio parecía haberse encogido en su asiento, su rostro ceniciento, intentando volverse invisible bajo las luces del salón. La audiencia ya no susurraba. Observaban en un silencio fascinado, como si estuvieran presenciando el clímax de una obra de teatro. El drama familiar se había convertido en un escándalo financiero público. El arquitecto exitoso no era un genio hecho a sí mismo, sino un hombre financiado por la madre, a la que acababa de ignorar. Su pilar no era su esposa, era mi cuenta bancaria. Mi voz se mantuvo uniforme, casi didáctica. Y, por supuesto, un negocio exitoso necesita una buena asesoría financiera, una asesoría que vele por el bien de sus clientes. Con este preámbulo, saqué mi teléfono celular. El gesto moderno contrastaba con los documentos antiguos, mostrando que mi arsenal abarcaba tanto el pasado como el presente. Lo acerqué al micrófono, mis dedos firmes al pulsar la pantalla. La anticipación en la sala era tan densa que se podía cortar. Iba a presentar mi tercera prueba, la más personal, la que expondría no solo su codicia, sino su desprecio por mi inteligencia. La prueba de su manipulación estaba a punto de ser transmitida para todos. Pulsé play. La voz condescendiente de Mauricio Paredes llenó el salón, amplificada, inconfundible y grotescamente clara. «Ana, no se complique con los detalles. Usted es una mujer mayor. No tiene por qué estresarse con estas cosas. Usted firme aquí y nosotros nos encargamos de todo. Es por su bien». El silencio que siguió al audio fue total, sepulcral. Cada persona en esa sala, especialmente los clientes de Mauricio, acababan de escuchar la prueba irrefutable de su falta de ética profesional. Mauricio se quedó pálido como el mantel de su mesa, su copa de champán temblando en su mano. La trampa, cuidadosamente tendida en una cafetería días atrás, se había cerrado sobre él en el escenario más público y humillante posible. Apagué la grabación y bajé el teléfono. Mi mirada se clavó en Diego y Verónica, que parecían estatuas de sal petrificadas bajo el reflector. «He descubierto recientemente», concluí, mi voz bajando a un tono casi confidencial, pero que resonó con una fuerza devastadora, que mi bien, según sus planes, incluía venderme la casa por $1.2 millones y reubicarme en un asilo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La revelación final transformó el escándalo financiero en una historia de crueldad familiar. Ya no eran solo ambiciosos, eran monstruos. Y en ese preciso instante, su juicio social quedó sellado. Justo en ese momento, como si fuera una aparición perfectamente coreografiada, el licenciado David Herrera, vestido con un impecable traje oscuro, se materializó a un lado del escenario. No subió, no buscó el protagonismo. Con una discreción mortal, se acercó a la mesa de mi hijo. Entregó un sobre grande y grueso a Diego, otro idéntico a Verónica, y finalmente se dirigió a un Mauricio Paredes, que parecía a punto de desmayarse, para entregarle el tercero. El espectáculo público había terminado. La humillación estaba completa. Ahora, con esos sobres, comenzaban las consecuencias tangibles, legales y financieras, el verdadero precio de su traición, servido en papel oficial timbrado. «Para que no se compliquen con los detalles», dije, usando las propias palabras de Mauricio en su contra. «Permítanme resumirles el contenido». Mi voz era el único sonido en el salón. «En los sobres de Diego y Verónica encontrarán la notificación formal de la revocación del contrato de comodato. Tienen exactamente 30 días, ni uno más, para desocupar la casa. La primera consecuencia, la pérdida de su hogar, el epicentro de su vida social y el símbolo de su falso estatus. El castillo que habían ocupado se desvanecía. Ya no eran los anfitriones de la élite, eran ocupantes con una orden de desalojo. Continué, sin piedad. También encontrarán una notificación del bloqueo cautelar de todas las cuentas bancarias conjuntas que compartían conmigo. Adicionalmente, se les informa de la revocación inmediata de las tarjetas de crédito corporativas de la empresa
ya que estaban respaldadas por mi capital original. La segunda consecuencia, el corte de su flujo de efectivo, su lujoso estilo de vida, los vestidos de diseñador, los autos caros, los viajes, todo eso se había terminado. El poder que me habían arrebatado, el control financiero, volvía a mis manos en un instante. Les había cortado el oxígeno económico. Finalmente mi mirada se posó sobre el tembloroso Mauricio Paredes. Y usted, señor Paredes, en su sobre encontrará la notificación notariada de la revocación de todos sus poderes como mi gestor financiero. Pero hay más. Se le informa del inicio de una auditoría forense, completa de todas mis cuentas y fondos de inversión durante los últimos 10 años. La tercera consecuencia, la ruina profesional. La amenaza no era velada. Era una promesa, su reputación, construida sobre la confianza de clientes adinerados, que ahora eran testigos de su engaño, estaba a punto de ser destruida. El cazador se había convertido oficialmente en la presa. La fiesta se disolvió en un caos de susurros y miradas furtivas. Vi a Verónica increpando a Diego en voz baja y furiosa, su unión desmoronándose junto con su fortuna. Vi a Mauricio salir casi corriendo del salón, evitando la mirada de sus clientes. Yo bajé del estrado con la misma calma con la que había subido. La jueza Laura Quintana se acercó a mí. No dijo nada, solo me puso una mano en el hombro y asintió con una mirada de profundo respeto. No necesitaba más. Salí del hotel y tomé un taxi. Mientras el coche se alejaba, vi el reflejo de las luces de la ciudad en la ventanilla. No sentía euforia, sino una profunda y serena sensación de equilibrio restaurado. La contadora había cerrado los libros y el balance, por fin, estaba a mi favor. Un mes después, el silencio en mi casa era diferente. Ya no era un silencio de soledad y opresión, sino de paz y de espacio recuperado. El plazo de 30 días había expirado el 5 de febrero, y con él se habían ido los últimos vestigios de la vida de Diego y Verónica. Sus muebles caros, la ropa de diseñador, el arte moderno que nunca me gustó. Todo había sido empacado y retirado por una empresa de mudanzas. Caminé por el ala que una vez fue de ellos, ahora vacía, y el eco de mis pasos sobre el mármol se sentía como una limpieza, como el sonido de un nuevo comienzo. El aire ya no olía a la tensión contenida ni al perfume caro de Verónica, sino a cera de limón y a las gardenias de mi jardín, cuyo aroma se colaba por las ventanas abiertas. La casa volvía a respirar, y yo con ella. Supe, a través de los fríos correos electrónicos de nuestros respectivos abogados, que se habían mudado a un apartamento alquilado en la Colonia del Valle, un lugar decente, pero a un universo de distancia del estatus que Lomas de Chapultepec les confería. Un lugar de apenas 150 metros cuadrados, menos de la mitad del espacio que yo había construido para ellos con tanto esmero. Imaginé a Verónica tratando de encajar sus ambiciones en esas paredes más estrechas, su frustración resonando en habitaciones más pequeñas. No sentía placer en su caída, sino la fría satisfacción de un balance contable que finalmente cuadraba. Les había dado un imperio, y ellos lo habían gestionado hasta la bancarrota moral. Ahora vivían con lo que realmente podían permitirse, una dosis de realidad financiera que les había sido negada durante demasiado tiempo. La única concesión que hice, la única puerta que dejé entreabierta en el muro que levanté entre nosotros, fue Martín. Establecí una nueva regla, un límite inquebrantable que comuniqué a través de mi abogado. Mi nieto podía visitarme todos los domingos para comer, como siempre habíamos hecho, pero debía venir solo. No era un castigo para Diego o Verónica, sino una protección para Martín. Su lealtad y su valentía no merecían ser contaminadas por la toxicidad de sus padres, ni ser usadas como un arma para intentar manipularme. Él era el único puente que decidí no quemar, el único vestigio de la familia que una vez soñé tener. Proteger su integridad era ahora mi prioridad, un deber que sus propios padres habían abandonado en su carrera por la codicia. Mi rutina diaria se transformó. Las mañanas ya no estaban marcadas por la ansiedad de un posible enfrentamiento o una nueva microagresión. Redescubrí pequeños placeres que había olvidado. Volví a colocar mis libros de historia en la mesa de centro de la sala
de donde Verónica los había desterrado por no combinar con la decoración. Llené la casa con la música clásica que a Diego le parecía aburrida. Cada pequeño acto de autoafirmación era una reconquista, un ladrillo más en la reconstrucción de mi soberanía personal. La casa dejó de ser un escenario para la vida social de ellos y volvió a ser mi santuario, un lugar donde cada objeto, cada sonido y cada silencio me pertenecían por completo. Mi vieja laptop, que Verónica había sugerido reemplazar por una más moderna y estética, ahora era mi centro de operaciones. La jueza Laura Quintana, en un gesto de amistad que trascendió lo profesional, me había puesto en contacto con una pequeña cooperativa de artesanas textiles de Oaxaca que necesitaban ayuda para organizar sus finanzas. 2 veces por semana me sentaba en el porche con una taza de té y me sumergía en sus números. Les ayudaba a calcular costos, a fijar precios justos, a solicitar microcréditos. Mis habilidades de contadora, esas que habían financiado los sueños de mi hijo, ahora servían para construir los sueños de otras mujeres. Era un trabajo pro bono, un servicio que me pagaba no con dinero, sino con un profundo sentido de propósito. No sentía euforia ni un deseo triunfalista. Lo que sentía era una profunda y serena sensación de equilibrio restaurado. La contadora en mí, finalmente, estaba en paz. Las cuentas de mi vida, desajustadas durante tantos años por sacrificios no correspondidos y abusos disfrazados de cuidado, finalmente estaban saldadas. La humillación de aquella Nochebuena no había sido una derrota, sino el catalizador necesario para una auditoría final. Una auditoría que reveló activos ocultos, mi fortaleza, mi lucidez y pasivos tóxicos que era urgente eliminar. La operación había sido un éxito, y ahora me encontraba en la fase de recuperación, disfrutando de la calma que sigue a una tormenta necesaria y largamente postergada. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras cuando Martín llegó, como cada domingo. Se sentó a mi lado en el porche, dejando su mochila de la universidad en el suelo. Me entregó una pequeña maceta con una violeta africana. «Para que le haga compañía a las gardenias», dijo con una sonrisa. Su presencia era un bálsamo, la prueba de que no todo se había perdido en el naufragio. Su respeto y su amor eran el verdadero patrimonio que había logrado salvar de las ruinas, el único activo que realmente importaba y que no podía ser cuantificado en ningún estado de cuenta. No hablamos del pasado, nunca lo hacíamos. Hablamos de su clase de Derecho Constitucional, de un profesor que lo estaba inspirando. Hablamos de la cooperativa, de una tejedora increíblemente talentosa que había logrado exportar sus primeros rebozos a una boutique en San Antonio. Nuestra conversación era un tejido de futuros, no un recuento de esaidas. Él no me veía como una víctima, ni como una vengadora. Me veía como su abuela, la mujer que le enseñó a leer y que ahora le pedía su opinión sobre un contrato de consignación. Habíamos construido un nuevo presente sobre los escombros, un espacio seguro donde el amor no necesitaba ser auditado. La auditoría, forense, como una lenta pero implacable marea, había comenzado a erosionar el imperio de Mauricio Paredes. Supe por un discreto comentario de Laura que varios de sus clientes más importantes, algunos de los cuales habían estado en la fiesta, habían retirado sus fondos. Una investigación de la Comisión Financiera estaba en curso. Su arrogancia había sido su ruina. Creyó que mi edad era sinónimo de debilidad, sin entender que los años no solo traen arrugas, sino también una paciencia infinita para esperar el momento justo. Su nombre, antes un sinónimo de éxito, ahora se susurraba en los círculos financieros como una advertencia. Ya no me veía en el espejo como la madre de Diego o la viuda de mi esposo. Esos roles, aunque importantes, ya no me definían por completo. Veía a Ana Beltrán, veía a la contadora que podía encontrar un error en un balance a 10 metros de distancia. Veía a la estratega que había planeado y ejecutado una reconquista impecable. Veía a la mujer que, a sus 75 años, había decidido que su dignidad no era negociable. Me habían empujado a un rincón, esperando que me desvaneciera en la senilidad que ellos mismos me habían inventado. Pero en lugar de eso, me habían obligado a recordar quién era yo en realidad.
Y esa mujer era mucho más fuerte de lo que incluso yo recordaba. Sostuve la taza de té caliente entre mis manos, sintiendo el calor de la porcelana. El aroma a jazmín se mezclaba con el aire fresco del atardecer. Observé a Martín, que leía un párrafo de su libro de texto en voz alta, y sonreí. Este era mi verdadero dividendo, el rendimiento final de mi inversión más dolorosa. La paz, la dignidad, el futuro. Cada sorbo era una afirmación silenciosa. Esta es mi casa, este es mi tiempo, esta es mi vida. La propiedad más valiosa que había recuperado no era una casa de 320 metros cuadrados, sino el control absoluto sobre mi propia narrativa. Habían intentado borrarme, convertirme en una nota al pie de página de su propia historia de éxito, en un estorbo conveniente en el camino de su ambición. Pero su desprecio tuvo un efecto inesperado. Me llamaron estorbo para quitarme el futuro, pero solo lograron recordarme que yo era la única dueña de mi pasado, y con eso bastaba para reclamarlo todo.